Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy, 25 de mayo. Mi nombre es Angélica Rodríguez Rodríguez, soy profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Hoy tenemos un evento muy especial que lleva por título Un tratado global para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Además, es un evento supremamente pertinente justamente por la fecha que estamos conmemorando el día de hoy, 25 de mayo, que en Colombia es el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado colombiano. De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1959 y 2020, en el marco de ese conflicto, se registran 15.760 casos de violencia sexual, de los cuales el 61,8% de las víctimas son mujeres y el 30,8% niñas y adolescentes, alcanzando un fatídico 92,6% de la población vulnerable. A nivel mundial, si nosotros pensamos en los casos, diversos casos de violencia, 1 de cada 3 mujeres sufren algún tipo de violencia y esta situación se intensificó dramáticamente en el marco de la pandemia de la COVID-19. Este espacio es posible gracias a la receptividad tan grande que hemos tenido de Every Woman Treaty, que justamente varias personas serán los protagonistas de esta conversación, pero es posible también gracias al apoyo del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, que han estado muy abiertos y también muy receptivos a discutir y a poner sobre la mesa de la investigación académica, pero también del acercamiento social este tipo de temas. Tengo que agradecer también de manera especial el apoyo y el interés de un grupo estudiantil absolutamente excepcional e icónico de la Universidad del Norte, que es Feminum, que desde que les contamos de esta propuesta han hecho la mayor difusión posible y nos han expresado en múltiples espacios la necesidad de tener cada vez más eventos de este tipo. Durante este espacio de discusión, nosotros vamos a abordar las razones por las cuales se hace urgente hoy en día la aprobación de un nuevo tratado global para abordar de forma integral la mayor crisis de derechos humanos del mundo. Una crisis que ha sido construida por la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, y también en este espacio vamos a analizar las principales brechas presentes en el marco normativo global existente y presentaremos, creo que esto es muy especial, los puntos más relevantes o principales del primer borrador del tratado, el cual fue hecho público a finales del año 2021. Every Woman Treaty es una coalición de más de 1.700 activistas de los derechos de las mujeres provenientes de 128 países y 840 organizaciones que trabajan justamente para alcanzar un nuevo tratado global específico para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Hoy me siento muy honrada porque vamos a tener la oportunidad de conversar con 3 personas que constituyen un panel de lujo. En primer lugar, yo quiero presentarles a Yael Marciano, que es directora de diplomacia para la organización Every Woman Treaty. La hoja de vida y todo lo que ha hecho Yael es absolutamente extenso, solamente voy a dar cuenta de algunos elementos para que ustedes puedan ver la calidad de esta ponente y además creo que lo más interesante es su compromiso con esta causa. Yael es abogada y activista por los derechos humanos, es fundadora de la firma Stratos Consulting, especializada en proveer conocimiento y expertise en comunicaciones estratégicas, con especial foco en Latinoamérica.
Lideró una campaña global por los derechos humanos dirigida a un país de la región. Es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Cuenta con un máster en desarrollo internacional de American University y un máster en gestión internacional de organizaciones de la Universidad de Nueva York. Asimismo, recibió en 2013 su Mason Fellow Master en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Kennedy y es una Fellow Weatherhead de la Universidad de Harvard de 2012. Ya él ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo y durante más de 7 años fue productora, autora y analista para varios medios de comunicación centrados en el análisis internacional y político en Venezuela. Yael, te doy la bienvenida a este conversatorio. Te agradezco de antemano en nombre de la Universidad del Norte por regalarnos este espacio tan importante y les comento a nuestra audiencia que Yael va a estar comentándonos un poco sobre quién es la coalición, cuáles son y los objetivos. Antes de darte la palabra, quiero comentarle a la audiencia un poco la metodología con la que esperamos desarrollar esta conversación. Y la idea es justamente que podamos conversar con ustedes, con la audiencia. Entonces, por eso las intervenciones de nuestros ponentes son intervenciones cortas, sustantivas, llenas de muchos elementos que son bien interesantes y las invitamos y los invitamos a que ustedes, por favor, vayan poniendo sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y así cada vez que uno de nuestros panelistas termine con su intervención, la idea es que podamos tener un pequeño ejercicio de diálogo con ellos y con ellas a la luz de sus intervenciones y sus preguntas que yo iré recopilando. Y al final también, como este tema es tan interesante, también tendremos un espacio para que las cuestiones adicionales que se hayan quedado entre el tintero las podamos también abordar. Les recuerdo suscribirse al canal institucional de YouTube Uninorte Académico, también para que puedan consultar en otras oportunidades esta conversación. Entonces, Yael, nuevamente reiterarte lo complacidos que estamos en Uninorte con tu presencia en este conversatorio y paso a darte la palabra. Muchas gracias, Angélica, y bueno, encantada de estar con ustedes hoy. De verdad, un privilegio estar en el ambiente académico de nuevo. Angélica, felicitaciones por todo el trabajo que llevas adelante en la Universidad del Norte, a la Universidad del Norte por adelantar estos interesantes debates. El saber siempre tiene que estar de primero y muy complacida de escuchar los esfuerzos que Colombia como nación está haciendo en términos de educar a sus nuevas generaciones y de mantener un nivel óptimo académico. También gracias a todo el personal logístico que ha estado detrás de la organización de este evento, que nos permite un plano para poder abordar el debate de violencia contra mujeres. Mi nombre, como dijo Angélica, es Yael Marciano, soy la directora de diplomacia de Every Woman Treaty, el Tratado para Todas las Mujeres, una organización que nace en 2014 con una visión de hacer un diagnóstico sobre cuál es el estatus de protección que tienen las mujeres y niñas alrededor del mundo, ya con algunos sentimientos de que lo que había estaba, no era suficiente, pues veíamos que aún seguía la violencia de manera permanente, veíamos que 1 de cada 3 mujeres era víctima de violencia y veíamos que definitivamente las voces de las activistas, de las sobrevivientes, de las personas que estaban dando la batalla de proteger a mujeres y niñas, tenía que ser considerada para tener un diagnóstico acertado. Con eso en mente empezamos a hacer consultas en el terreno en 128 países, con 1.700 activistas y 840 ONGs. Esas consultas tenían como prioridad escuchar las voces de la gente. Queríamos formarnos opinión con un conocimiento de base sobre el terreno, cuál era el estatus de protección en los diferentes países, dónde había mayor incidencia de violencia, qué es lo que significaba violencia contra mujeres, porque tenemos que la acepción de violencia en diferentes partes del mundo pues tiene una connotación distinta y los estándares son distintos, y ya eso lo manejábamos. Cuando se lograron hacer estas consultas con las 1.700 activistas, después de 6 años, se vaciaron los contenidos en 16 comités que se dieron a la tarea de investigar
y de poner esos conocimientos en el papel, evaluarlos, tener ese diagnóstico acertado para poder también hacer unas propuestas de qué es lo que había que hacer. Esos 16 comités entonces estuvieron analizando temas como, por ejemplo, qué es lo que constituye violencia. Tenemos que en diferentes lugares del mundo, en las regiones de África, o en las regiones árabes, o en los países nórdicos, la concepción de violencia es distinta. En Estados Unidos, por ejemplo, para los latinoamericanos, nos sorprendió el movimiento Me Too, y después también estaba el movimiento en África de Bring Back Our Girls, de las mujeres que habían sido secuestradas con motivo de su aprendizaje de enseñanza por el movimiento radical Boko Haram. Y poco a poco fuimos alimentándonos de esas voces y en 16 comités se investigó qué es lo que significa violencia, cuál es el estatus de protección en los diferentes países y qué es lo que sienten que deberían hacer para poder tener una mejor implementación. Tras estos estudios se vaciaron los contenidos en algo que se llama el Safer Sooner Report, que puede ser conseguido en nuestra página web, que es el más seguras, más pronto. Y ese Safer Sooner Report dio como resultado que habían 3 brechas fundamentales que denotaban que no había una protección suficiente para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Obviamente, cuando hablamos de eliminar la violencia contra mujeres y niñas, es nuestro objetivo último. Ojalá no pudiese existir más nunca violencia contra nadie. Y contra mujeres y niñas también lo decimos de esa manera, pero la realidad apunta que podemos hacer esfuerzo sustancial para bajar la violencia. Encontramos que habían 3 brechas fundamentales. Una brecha geográfica, que es cuáles son los tratados que existen a nivel regional que se ocupan del tema de la violencia. Luego, una brecha normativa, que es cuáles son las leyes que aplican para la eliminación de la violencia. Una brecha de implementación, de cuál es el estatus de protección que tienen, cuáles son los recursos destinados, cómo está siendo desplegada toda la ayuda para poder proteger efectivamente a las mujeres. Y, por supuesto, tenemos que reconocer la valía de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Discriminación contra Mujeres, que aunque en sus inicios no tenía la palabra violencia, luego fue incorporada con los protocolos 19 y 35, donde se empieza a abordar el tema de violencia. Sin embargo, esta convención tiene ya varias décadas en existencia y tiene también unos protocolos adicionales, pero esos protocolos adicionales de los que hablábamos, donde se incorpora el tema de la violencia, son opcionales. Quiere decir que quien se adhiere a ese mandato y está obligado, pero adherirse es opcional. Entonces, bueno, para que eso sea obligatorio tienes que adherirte y no necesariamente todos los países se han adherido en la misma medida como si se habían adherido a la CEDAW. En términos de protección, marcos de protección regional, tenemos 3 marcos fundamentales. El primero, para nuestro orgullo, es la Convención Belém do Pará. Es la primera convención regional que aborda el tema de eliminación de violencia contra mujeres. Esa Convención Belém do Pará, a pesar de que es muy completa y ha traído unos beneficios sustanciales, tiene más de 30 años en existencia y no contempla las nuevas fronteras de violencia. Por ejemplo, una de las violencias que estamos viendo más significativa hoy en día es el tema de la violencia, la ciberviolencia. Hoy en día las mujeres están expuestas de una manera más sustantiva a la ciberviolencia que otras poblaciones y vemos también que el tema de la violencia económica tampoco estaba contemplado y la violencia política. Son violencias que nosotros queremos resaltar que hoy en día han ocupado espacios preeminentes en la sociedad y que ameritan protección. Otra convención que hay es el Protocolo de Estambul, que es el protocolo europeo, donde inclusive se incorporan estándares de definiciones más progresistas. Por ejemplo, se incorpora la definición de género, donde se empieza a hablar ya del tema de las diferenciaciones sexuales, etc. Y en esa convención se abre a que los demás países se adhieran. Quiere decir, fue lanzada por Europa, pero por otro lado tiene una apertura para que otros países se puedan adherir a la Convención de Estambul. Y la Convención de Estambul también tiene varias décadas en existencia. Y luego está el Protocolo de Maputo, que fue realizado en África y que lo que aborda es principalmente la eliminación de la mutilación genital, que sabemos que es un flagelo que afecta a África mayoritariamente, y donde una de las personas que nos enorgullecemos ha podido apoyar a la redacción de lo que es nuestro primer borrador del tratado, también fue el arquitecto de ese protocolo, que es el doctor Cuyate, un médico que en su época trabajaba en el departamento rural de su universidad y recibió a 2 niñas desangrándose. Cuando las recibió desangrándose, las trató de ayudar y de aliviar y de salvar, no pudo.
y murieron por mutilación genital. El doctor Cuyate juró que más nunca iban a morir en sus brazos ninguna niña y fue uno de los promotores del protocolo de Maputo, que hoy en día rige en África y del cual son miembros, creo que son 27 naciones de África. En torno a esto, cuando tenemos los 3 tratados regionales y vemos cuántas mujeres quedan protegidas por los tratados regionales, 75% de las mujeres, en su mayoría negras y morenas, no están protegidas por un tratado regional. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la diferenciación hace que no todas las mujeres que necesitan estar protegidas y sobre todo segmentos vulnerables de la población quedan por fuera de marcos de protección regional. Y en ese sentido vimos que está la primera brecha, que es la brecha regional. En términos de brecha normativa, el término violencia no significa lo mismo en todas partes. Hay lugares del mundo donde el acoso puede ser verbal, el acoso puede ser psicológico, el acoso puede ser de diferentes maneras, y hay lugares del mundo donde definiciones de acoso verbal y psicológico están plenamente vigentes, donde incluso también está vigente el tema de cómo hacer el tema probatorio de los acosos sexuales. O sea, hay maneras distintas de probar qué es lo que constituye, por ejemplo, una violación en los diferentes países. Luego está el tema de la implementación. La implementación es irregular alrededor del mundo. Hay lugares del mundo donde tienen servicios especializados para la atención de víctimas de violencia y hay lugares del mundo donde no hay ningún servicio y que incluso si se destinaran mayores recursos para la prevención y protección de la violencia contra mujeres, tendríamos resultados muy distintos. Para hacer una recopilación de lo que acabo de mencionar, el reporte de Más Seguras, Más Pronto arroja como resultados que hay 3 brechas. La brecha normativa, la brecha de implementación y la brecha de normativa de implementación, geográfica. Son las 3 brechas que tenemos en lugar. Para seguir con la presentación, quería decirles que estos reportes fueron basados en el Safer Sooner, han servido de base para mayores discusiones y para luego tratar de escribir en lo que era un modelo de tratado, un borrador de tratado, un proyecto que salió público en noviembre, pero que fue hecho tras muchos años de investigación. Nos gusta recalcar que esto es un trabajo de base, un trabajo donde 1.700 activistas que si entran a nuestra página web van a poder ver la belleza de diversidad representada en todos sus rostros y también cómo han transformado su dolor, su sacrificio en acciones pertinentes para poder reducir la violencia de manera sustantiva. Ese borrador de tratado, que es producto de después de mucho tiempo de tener estos resultados del diagnóstico del reporte Safer Sooner, Más Seguras, Más Pronto, fue hecho público en noviembre del 2021. Es un tratado que es un borrador. Ustedes saben que los tratados son negociados por los países, pero este borrador que fue ofrecido por expertos de primera línea es un borrador que recoge un lenguaje estandarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay recopilación de lenguajes que han sido efectivos en abordar el tema de la violencia y que pueden funcionar en diferentes partes del mundo y que tienen un estándar global que sería aceptado. Recordemos que Naciones Unidas tiene cerca de 200 países que la conforman y no todos los países tienen los mismos estándares. ¿Qué quiero decir con esto? El protocolo de Estambul tiene unos estándares muy altos de protección e incluso incorpora las definiciones de género. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que del protocolo de Estambul, por ejemplo, países como Turquía han abandonado el tratado y otros países han amenazado con abandonar el tratado porque hay una línea progresiva de movimientos conservadores, con lo cual algunos países no se sienten cómodos en abordar esto. De ninguna manera estamos abogando para bajar estándares, pero lo que sí queremos es tener un abordaje pragmático de cuáles son las necesidades en el mundo y cómo podríamos proteger a las mujeres en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, entre nuestras activistas están las activistas afganas, que hoy en día, tras el auge del movimiento talibán en Afganistán, han quedado prácticamente desprotegidas, con unas vulnerabilidades tremendas y en las cuales no tienen ningún estándar de protección. Entonces, a pesar de que nosotros podríamos decir, bueno, queremos tener los estándares más altos que, por ejemplo, están representados por los países nórdicos, tenemos que decir, en realidad lo que tenemos que hacer es procurar que absolutamente todas las niñas y mujeres del mundo tengan estándares de protección que sean aceptables, en los cuales sus vidas y su integridad esté
a resguardo, a buen resguardo. Y ese es el tema con lo de, por ejemplo, protocolos como el de Estambul. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros para recoger en este primer borrador un lenguaje global aceptado? Ese borrador tiene varios capítulos, habla del tema de la violencia, habla del tema de la violencia, de la ciberviolencia, habla de también algo muy importante que creo que va a llamar la atención, sobre todo para Colombia en una fecha tan significativa como hoy, que es el tema de la protección a los activistas. El tratado contempla algo sumamente novedoso, que es que los activistas también tienen derecho a protección. ¿Por qué tienen derecho a protección? Primeramente porque son seres humanos y opera de plano la protección a cualquier ser humano. Segundo, porque además los activistas muchas veces toman el rol de los estados. Ante la ausencia de Estado, ante la ausencia de protecciones, ante las ausencias institucionales, los activistas muchas veces se abrogan la labor de un Estado que no está presente para poder proteger a las víctimas de violencia. En este caso, del primer borrador del Tratado de Every Woman Treaty, tenemos contemplado el tema de la protección a los activistas y de esa manera hacemos también un aporte novedoso con el tratado. Se llama el primer borrador del tratado, está en español y aborda varios temas. ¿De dónde nacen también nuestras preocupaciones y qué es lo que tiene el tratado a grandes rasgos? A grandes rasgos nosotros tenemos lo que llamamos el whole hand approach, la mano completa, y hicimos nuestro estudio de campo para saber cuáles son las protecciones que ameritábamos y cuáles eran las intervenciones que ameritábamos. Tenemos que, primero está las reformas legales en los lugares donde no hay suficientes leyes, marcos jurídicos que puedan proteger a las víctimas, hacer reformas legales. En segundo lugar, está el entrenamiento y la rendición de cuentas, que pueda haber entrenamiento por parte de los cuerpos de seguridad, de atención, etcétera, y que pueda haber una rendición de cuentas, que se sepa qué es lo que está sucediendo en el terreno para tener una idea de qué es lo que se necesita desplegar como recursos. En tercer lugar, está la prevención de violencia. Es sumamente importante el tema de prevención y nuestro tratado propuesto, el borrador, no solo contempla el tema de actuar frente a la violencia, que es lo que la mayoría de los tratados existentes contemplan, sino también tiene una parte preventiva. Y nosotros abordamos esa parte preventiva con educación en violencia. El cuarto es el tema de los servicios a los sobrevivientes, que los sobrevivientes tienen derecho a tener servicios y tener servicios especializados, no cualquier tipo de servicio. Debería haber una policía identificada para poder atender los traumas en respuesta a la violencia de mujeres y niñas, y debería haber esa atención especializada. El tipo de violencia contra mujeres y niñas amerita una respuesta del Estado que pueda ser diferenciada. Luego tenemos también el financiamiento. ¿Qué pasa hoy en día con el financiamiento? En Latinoamérica, por ejemplo, decimos que tenemos un marco regulatorio bastante robusto con la Convención Belém do Pará. Si bien ello es cierto, como hablábamos, también hay algunas fronteras que no están contempladas, como lo son la frontera de la violencia, la ciberviolencia, o la frontera de la violencia política, y esa es una de los temas que queremos abordar con mayor financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el financiamiento que queremos en materia de prevención, por ejemplo, lo que está destinado hoy en día es un 0.002% del presupuesto global destinado al desarrollo, lo que se dedica a la prevención de violencia contra mujeres y niñas. Si cada una de cada 3 mujeres es víctima de violencia, 0.02% del destino del financiamiento global al desarrollo que vaya a atender la prevención de violencia contra mujeres y niñas es cuanto menos anémico. Y por supuesto que no va a haber una respuesta adecuada si tenemos esos números tan pálidos. El segundo número del cual quería hablarles también es el tema de cuánto se destina a atender la violencia contra niñas y mujeres. Se destina unos 11 centavos de dólar en promedio. 11 centavos de dólar en promedio para atender un caso de violencia es cuanto mínimo una nimiedad, que también es un número anémico. Entonces tenemos dos números, el de la prevención de violencia y el de la atención de violencia, que son números anémicos, para los cuales requerimos aumentar el financiamiento. El borrador del tratado tiene como propuesta aumentar el financiamiento, y una pregunta natural es, bueno, ¿cuánto van a contribuir los estados en abordar ese tema? Bueno, cada estado de acuerdo a sus capacidades, y sí sabemos que no necesariamente las capacidades son proporcionales a la incidencia de violencia. Es más,
Hay países donde la incidencia de violencia puede ser mucho más baja que en otros países que están dispuestos a colaborar de una manera más sustantiva. Y estos esfuerzos tienen que estar complementados, el tema de la mano, que les decía que es la reforma legal, el entrenamiento y rendición de cuentas, la prevención de violencia, los servicios a víctimas, atención a víctimas, y el financiamiento. Tiene que haber la data y el monitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Que el monitoreo no puede ser anecdótico, tiene que estar basado en cifras y tiene que estar basado en respuestas sí y no, que hoy en día tenemos varios tratados que lo abordan de manera muy novedosa y que pueden tener una respuesta más efectiva a la hora de darnos una realidad en el terreno de cuál es la situación con respecto a la violencia. También tenemos que el financiamiento del cual nosotros estamos recomendando es un financiamiento que iría dirigido también primariamente a los activistas o a los centros de atención contra violencia doméstica. O sea, que no pasaría por tanto filtro ni por tanta tercerización, sino que iría directamente a aquellas personas que se ocupan activamente de atender el tema de violencia contra mujeres y niñas. Queremos hablarles también de los esfuerzos que hemos hecho a nivel global. Nos hemos reunido con más de 100 países, diplomáticamente hablando. Hemos tenido contacto con países alrededor del mundo, de varios continentes. Organizamos hace poco una conferencia en Nepal, donde participaron mujeres muy influyentes en el ámbito de la violencia contra mujeres y niñas. También tuvimos una conferencia hace poco tiempo en el CSW para Naciones Unidas con relación al Día de la Mujer, al Día Internacional de la Mujer, donde participó la embajadora de Tunisia. Participaron también nuestra activista y directora de políticas públicas, Jane Everhart Hodges. Si han escuchado acerca de la Convención C-190, la letra C y el número 190, es la convención que trata la eliminación de violencia en el lugar de trabajo de la OIT. Bueno, Jane Everhart Hodges, que fue la arquitecta de esta convención, forma parte de nuestro equipo hoy en día y reconoce la necesidad de un nuevo tratado global para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Adicionalmente, este llamado que hacemos nosotros, que recogimos que tiene que ser respondido con un tratado global, no es un llamado nuevo. Ese llamado fue hecho ya en 1996 a través de la primera relatora de la violencia contra mujeres, que es Radhika Kumaraswamy, y en 1996 en el Consejo de Derechos Humanos dijo: insto a la comunidad internacional a considerar la posibilidad de adoptar una convención internacional en la eliminación de la violencia contra mujeres. No hay a la fecha un tratado comprensivo, un instrumento global comprensivo de violencia contra mujeres, y es la petición de la relatora especial. Eso fue en 1996. Luego volvimos a tener el mismo llamando a un tratado global en 2012 con Radhika Manchú. Tenemos dos relatores de violencia contra mujer que han llamado a un tratado global, a un instrumento específicamente dedicado a esto. Adicionalmente, desde que nuestros esfuerzos se volvieron más públicos, porque vuelvo y quiero insistir en la naturaleza de estas consultas, que fueron consultas hechas para recoger información en el terreno, para escuchar las voces de los activistas, antes de poder proponer qué es lo que se necesitaba como respuesta, tuvimos una incidencia mucho más pública de diplomacia, donde el presidente de Nigeria, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2021, llamó a un tratado global. Lo mismo fue hecho en el marco interesante de la Unión Africana, que organizó una conferencia global no regional, una conferencia regional sobre la masculinidad positiva. Y en ese momento el presidente Tshisekedi de la República Democrática del Congo, que era el que lideraba la Unión Africana, también llamó a la adopción de un tratado global para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Adicionalmente, y esto es pertinente para nuestro continente, la OEA, la Organización de Estados Americanos, a través de su secretario general Luis Almagro, ha hecho un llamado público a apoyar este tratado global, este marco normativo fundamental para proteger mujeres y niñas. En junio del 2022 va a estar realizándose la Cumbre de las Américas, una cumbre que congrega a las 34 naciones del hemisferio, donde va a abordarse los temas de sociedad civil más apremiantes, y hemos logrado pedir que se incluya
en el texto de la sociedad civil y las peticiones de sociedad civil a las cuales deben dar seguimiento las naciones, el llamado a un tratado global que pueda proteger a todas las mujeres y niñas. Y la verdad es que nuestra aspiración es que Latinoamérica y el Caribe se puedan convertir en un bloque al unísono abogando por este tratado. Desafortunadamente los números y las cifras siguen siendo alarmantes. Decía la profesora Angélica que la cifra es de 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia. En realidad esa cifra se ha tornado mucho más dramática a raíz de los encierros del COVID y es 1 de cada 2 mujeres. Eso quiere decir que o fuimos víctimas de violencia o alguien que conocemos, que es muy cercano, que está en nuestro círculo familiar, círculo de amistades, círculo de conocidos, fue víctima de violencia. Es un número alarmante y es un número que tiene que forzarnos a poner en el tapete de prioridades de cualquier nación del mundo, porque ninguna se escapa, porque la tendencia es generalizada, que se aborde el tema de violencia contra mujeres y niñas de manera prioritaria en la agenda de cualquier Estado. No puede ser que sigamos viviendo en el año 2022 con una violencia que viene de la edad de piedra y no la hayamos superado. Es por ello que hago un llamado hoy a todo el mundo que está participando en esta sesión, que está viéndonos, a que haga suya esta agenda, porque en todos los lugares necesitamos tener un mundo más libre de violencia y donde las mujeres y niñas no sigan siendo víctimas principales de este flagelo. La población mundial está constituida, la mitad de la población mundial está en riesgo de ser víctima de violencia y como tal tenemos que ser todos corresponsables de poder traer soluciones. Nuestra propuesta, hacer un tratado que sea integral, que pueda abordar los diferentes tipos de violencia, incluyendo el que hoy se honra en Colombia y que además tiene una resonancia tremenda, desgraciadamente, con el conflicto de Ucrania, donde las mujeres han sido utilizadas, la violación ha sido utilizada como una herramienta de guerra para atacar a las mujeres y para doblegar a la población. Bueno, le agradezco a todos por esta presentación. Voy a pasar el micrófono a mi compañero y espero poder aportar en las preguntas que tengan, por favor. Hemos hecho un trabajo de base bastante amplio. Estamos acá para poder corresponderle con sus preguntas y para poder sostener este debate. La idea es que en la academia se pueda fomentar el pensamiento y lo tengamos siempre presente, que la evidencia es lo más fuerte que puede apoyar nuestras gestiones. Gracias. Así es, Yael, muchas gracias por tu intervención absolutamente clara, contundente, muy enriquecedor la manera como comienzas haciendo referencia justamente a esas 3 brechas, ¿no? La cuestión regional, normativa y de implementación que nos dejan abierto el derrotero o el camino para entender justamente la necesidad y la urgencia de ese llamado al acuerdo global que sea comprensivo. Acá yo también les invito a la audiencia que puedan registrar sus preguntas y sus comentarios a través del canal institucional de YouTube Uninorte Académico, al que les reitero la invitación, por favor, para que se suscriban, pero estoy recibiendo por parte también acá de varios alumnos por otros medios, como por ejemplo WhatsApp, varias inquietudes. Entonces, quiero aprovechar el espacio y justamente sobre tu intervención hay varias preguntas, pero quise recopilar estas 2 para poder tener un poquito de feedback de tu parte. Hay una primera pregunta y es, acá escribieron, ¿podría ampliar su intervención sobre las nuevas violencias? Al inicio y en una parte posterior de tu intervención hubo referencia justamente a esas nuevas violencias que no se han tenido en cuenta, que han sido fruto evidentemente también de las nuevas dinámicas mundiales e internacionales que experimentamos. Tú hiciste mención, por ejemplo, a esta cuestión que hoy se convierte en algo completamente casi que tangible, que es la ciberseguridad que nos afecta, que es una cuestión súper alarmante. Y la pregunta específica tiene que ver si podrías ampliar un poco esa información de las nuevas violencias que han identificado. Y dice de manera puntual, habló de violencia política, si podrías decir algunas palabras a qué se hace mención o a qué se refiere este planteamiento. Y la segunda pregunta dice, ha dicho o mencionaste que la implementación de los acuerdos es diferente en varios sitios.
si de pronto podrías darnos algunas luces sobre, me imagino que la pregunta va sobre en qué sitios ha sido mayor o menor esa implementación y reflexiones de a qué se debería que en algunos lugares sea mayor o menor. Gracias, Angélica. Sin querer entrar en diatribas para la segunda pregunta, ahora les voy a comentar sobre la implementación y en qué lugares ha sido distinta. Pero sobre las nuevas formas de violencia, pues hay dinámicas distintas, ¿verdad? O sea, el Internet es algo reciente, es algo nuevo y cada vez se ha vuelto mucho más consultado. O sea, por ejemplo, en Venezuela una de las fuentes donde uno obtiene información más frecuente es Facebook o es Twitter, y son las fuentes donde también se siembra violencia contra mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que los ataques, si uno compara en un caso donde hay involucrado una mujer y un hombre y es exactamente el mismo caso, el nivel de violencia que va a recibir la mujer, o de memes, o de burla, o de fake news que se le van a crear en torno, o de historias que se van a imponer sobre esa persona, es brutalmente mayor que el de un hombre. Y si una mujer, por ejemplo, es acusada de cualquier incidencia que sea irregular en línea, o sea, no sé si han seguido el tema de Johnny Depp en Estados Unidos y eso, y sin querer entrar en materia de fondo de quién hizo qué, independientemente de lo que haya hecho la señora Amber Heard, el acoso que ha recibido en línea ha sido brutal. Entonces, independientemente de que ella haya recibido, o sea, de que ella sea culpable o no, eso tocará el veredicto al juicio, no a nosotros. Si ustedes ven la cantidad de acoso que ha tenido esa mujer en línea, ha sido brutal. Y eso también tiene que ver, o sea, ese es el tipo de violencia que yo quiero reflejar con el tema de ciberviolencia. El tema de violencia política, pues evidentemente las mujeres cada día cobran más preeminencia también en la vida política. Entonces, en ese sentido también han sido objeto de escándalos mucho más agresivos que los hombres. Si tenemos un mismo caso sobre una investigación que se está haciendo a un personaje A o a un personaje B, el tema de la manera como se ataca a una mujer por estar en política es muchísimo más agresiva que la manera como se ataca a un hombre. O sea, vamos a tener primero mayor incidencia y luego mayor gravedad en el tipo de ataques que se le destinan a esas personas. O sea, las acusaciones son muchísimo más graves, la incidencia de mensajes es mucho más grave, la cobertura que se le da al tema tiene mucha más propensión. O sea, aquí lo vimos también con el tema de la candidatura de Hillary Clinton, sin expresar ninguna afinidad con nadie, pero el tema de la candidatura de Hillary Clinton, los ataques que recibió ella como candidata fueron brutales también. Y los invito a que hagan lo mismo en Colombia con sus candidatas y sus candidatos. Si ustedes van a ver la manera como son tratadas las mujeres versus la manera como son tratados los hombres por acusaciones similares, van a ver que la manera como son tratadas las mujeres es muchísimo más agresiva, violenta que la pueden recibir los hombres. Y eso está evidenciado en varios estudios y estaría contenta de compartirlos después de esta sesión, donde podamos tener también algunos materiales de investigación y evidenciados. Sobre el tema de implementación, tenemos, por ejemplo, que hay países donde digamos que la Convención de Belén do Pará ha sido aprobada, ¿verdad? Y la Convención Belén do Pará dice que tiene que haber servicios especializados en la atención de tal o cual incidencia de violencia. Bueno, resulta ser que tenemos países en la región donde para tratar un caso de violencia se envía una policía que es policía criminal y no especializada necesariamente en atender el trauma de las víctimas de violencia doméstica. Entonces, cuando van a atender una incidencia de un problema de violencia doméstica en una casa y tienen que atender un tema de huesos rotos o de trauma o de moretones o de todo el tema, llegan una policía que ha sido entrenada para atender robos u homicidios. No tienen absolutamente nada que ver con el tema de una policía que tenga que atender violencia doméstica. Una violencia doméstica además necesitas atender el trauma de la agresión, necesitas atender los hijos, el cuadro familiar, necesitas la rehabilitación, necesitas también el tema de cómo manejar el ausentismo laboral de esa persona. Entonces la implementación es muy distinta dependiendo de los países de la región, cuánto le destinan de su presupuesto, qué servicio de capacitación a sus fuerzas policiales especializadas tienen, qué servicios tienen en sus hospitales públicos. Tienen una ala que se dedica exclusivamente a atender casos de violencia doméstica, donde puedan preservar, por ejemplo, evidencia,
donde puede haber evidencia forénsica, donde se pueda guardar la ropa de esa persona, donde se le pueda dar una muda, un cambio. No son menores los detalles. Quiero decirles también, aprovecho para contarles que en promedio el costo de violencia que hay en el mundo contra mujeres y niñas es de $2.000. Cuando se traza un promedio, no quiere decir que ese es el costo en Colombia, pero cuando se traza un promedio entre los países y se dice, bueno, ¿cuánto cuesta cada víctima de violencia contra mujeres y niñas? Primero, que el costo es incalculable, porque el daño que se puede hacer a nivel emocional no es cuantificable y es terrible lo que se puede hacer. Entonces, no me gusta mucho darle un tono económico. Pero hablando de implementación, bueno, si son $2.000 el costo de la violencia, eso significa que hay que atender a la víctima desde el momento que llega la policía, se despliega la ambulancia, se atiende, eso es en el caso de violencia física, obviamente, se despliegan los servicios de rehabilitación, de apoyo psicológico, de apoyo a la familia, a los niños, de apoyo también en laboral, del ausentismo laboral, etc. Entonces, cuando hablamos de implementación, estamos hablando también de ese tipo de asistencia y cómo cada país varía en cómo despliega sus recursos. Tenemos diferentes, sabemos que por ejemplo para hablar virtuosamente de un país, sabemos de Costa Rica, que además no ha sido la excepción, también ha tenido una incidencia mayor de violencia en los últimos 2 años después del COVID. Bueno, Costa Rica tiene unos servicios bastante especializados para la atención de violencia, o sea, para hablar de uno de los temas virtuosos. Tenemos otros países donde lamentablemente las libertades de las mujeres y donde las protecciones de las mujeres han ido en retroceso. Entonces, ¿tenemos la implementación? Sí. ¿Tenemos un marco legal? ¿Es el mismo para todos los países? Sí, se han adherido todos los países. La manera como ellos despliegan las recomendaciones es distinta. Entonces, por eso es que el tratado, volviendo al tratado que estamos proponiendo, ofrece esa posibilidad de poder destinar los recursos directamente a los que están ejecutando la acción en el terreno y atendiendo a las víctimas. Y esperamos que con eso se puedan eliminar la cantidad de filtros que entorpecen la gestión de atención a la violencia. Gracias. Muchísimas gracias, Yael, también por tus respuestas que nos han permitido un poquito ampliar el panorama de tu intervención. Quiero darle ahora paso a nuestra segunda ponente, Débora Alaña. Débora es miembro de la coalición de Every Woman Treaty, es activista de los derechos de las mujeres y los niños, miembro del Consejo de Jóvenes Líderes de Latinoamérica y graduada del programa 1000 Voices Fellowship de la coalición Every Woman Treaty. Radicada en Argentina con la misión de defender y asegurar el derecho humano a una vida libre de violencia. Débora, en su intervención, nos va a hablar desde el testimonio, ¿verdad? Y nos va a compartir una reflexión sobre por qué es importante para las nuevas generaciones. Yo creo que sobre todo con el público que tenemos, este público joven, universitario, el mensaje y la intervención de Débora pues nos cala hondo porque nos lleva a preguntarnos justamente las nuevas generaciones el rol que se debe jugar en este tipo de reflexiones y temas de la agenda internacional. Entonces, Débora, bienvenida, te doy la palabra para poder escuchar tus reflexiones. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Angélica, por tu introducción y muchísimas gracias a Yael por desarrollar tan excelentemente todo el trabajo que la coalición ha hecho durante tantos años, porque, por ejemplo, al ser parte del Consejo de Jóvenes Líderes para Latinoamérica y el Caribe de la coalición, también estoy comenzando mi carrera en lo que sería el activismo y todo este trabajo que ha hecho Every Woman Treaty da seguridad y da también un amparo dentro de lo que uno quiere desarrollar en sus capacidades, como por ejemplo, se ofrece dentro de la organización la beca de las 1000 voces, que es el programa 1000 Voices Fellowship, donde todos los activistas a nivel global pueden sumarse para desarrollar todos sus proyectos individuales, para desarrollar sus capacidades para lidiar con los medios, para hablar con diplomáticos, para poder trabajar sobre su activismo y para realmente estar dentro de lo que sería un marco de derecho internacional, dentro de lo que uno quiere hacer, donde todo lo que queremos en general es un norte de influenciar en leyes
en políticas, en normativas dentro del entorno de cada uno, para realmente erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. En sí, la beca en este momento está disponible solo en inglés. Igual cualquier persona en el mundo se podría sumar y está totalmente invitada. Y a fin de año proyectamos poderla lanzar totalmente en español para Latinoamérica y el Caribe. Y con esto quiero llegar a todo lo que expuso ya él de todas estas métricas que son escalofriantes, que realmente enmarcan lo que es un desastre global, porque es un nivel que, por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres o 1 de cada 2 mujeres, si no te pasó a ti, le pasó a alguien que conoces. Y si no te pasó y no conoces a nadie que lo haya hecho, es muy relevante la campaña que estamos conmemorando hoy en día, que es No es hora de callar, porque las métricas son claras, los reportes son claros de que esto es pandémico y que es algo, que es una situación crítica que estamos viviendo, donde nuevos activistas como yo nos encontramos con muchas ganas y con muchas ganas de ponerle esfuerzo a generar un cambio, pero al mismo tiempo uno se siente intimidado por la magnitud del problema. Pero uno siempre tiene muchas ganas de ver qué puede aportar para poder generar el cambio. Y no hay que nunca olvidar el poder que tiene cada uno con una gran voz, porque lo que tiene nuestra generación, que tiene un montón de desafíos a nivel social, a nivel político, más que nada a nivel climático y poblacional, también tenemos un arma muy poderosa que es la forma en que nos podemos comunicar, la forma en que nos organizamos y la forma en que nos movilizamos. Y si realmente nos proponemos como norte consolidar y coordinar nuestros esfuerzos como dentro de lo que se arma, con lo que se quiere plantear con este tratado, realmente podemos generar un impacto positivo. Y no solo hago el llamado a sumarse a este movimiento o a poner esta temática dentro de la agenda de cada uno, sino también de observar a su alrededor dentro de cada entorno, porque cuando uno ve un problema tan grande, después uno reflexionando al querer ayudar, sí vas a encontrar organizaciones cercanas que están lidiando con este tema, que son las que el tratado propone darle los recursos para que podamos tener un impacto positivo y lograr el cambio. Muchas gracias. Por tu intervención. Es además muy interesante desde tu experiencia como activista, cómo poner sobre la mesa este tema importantísimo, y te agradecería, si es posible, que nos regalaras o nos ampliaras un poquito más la intervención sobre el programa específico de 1000 Voices, por favor, que sé que a la audiencia le puede interesar muchísimo. Perfecto, Angélica, muchas gracias. Sí, la beca son 7 clases. Por ahora, repito y reitero, está la plataforma en inglés, pero proyectamos a fin de año que ya esté disponible totalmente en español. Son clases 100% virtuales y abarcan cómo manejarse con los medios, cómo entregar publicaciones a los medios, también no solo enmarcado dentro del tratado, sino también totalmente enfocado en lo que son los proyectos de cada persona. Nos preparan para tener charlas con diplomáticos, no solo, repito, para poder avanzar en el tratado, sino de realmente proyectar las leyes y las normativas que uno quiera generar en su entorno para que sean tomadas en serio. Hacen un marco general, pero muy completo de lo que es el derecho internacional, con todas las normativas que fueron los tratados que fue mencionando ya él, con las intervenciones también. Y también se hace una revisión profunda de los proyectos de cada una de nosotras, como para que tengamos bien enmarcados nuestros objetivos. Repito, es totalmente virtual, está abierto a todo el público y
la verdad es que es una experiencia totalmente enriquecedora, porque al ser global, yo tuve personalmente compañeras de Nepal, compañeras de la India, nuestras hermanas en Afganistán que nos contaban el día a día cómo se iban deteriorando sus derechos, y también de las refugiadas de Afganistán que también estaban, por ejemplo, en Macedonia del Norte o en Estados Unidos, y donde también todas juntas podíamos hacer trabajos en equipo para ir mejorando con devoluciones. La verdad es que era totalmente enriquecedor el ambiente. Muchísimas gracias, Débora. Creo de verdad para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes es absolutamente inspirador esta experiencia y además comenzar a familiarizar. Voy a proceder a darle la palabra a nuestro último expositor de este conversatorio, que se llama Diego Batisteza, que es docente e investigador del Instituto Universitario de Estudios Internacionales Europeos Francisco Vitoria, Universidad Carlos III de Madrid, latinoamericanista, especializado en temas de cooperación internacional, derechos humanos, migraciones y refugio. Diego es cooperante internacional con 12 años de experiencia en África, en Asia, Europa y sobre todo en América Latina y el Caribe. Ensayista, analista político y periodista para medios internacionales de radio y televisión. Diego, cuando yo leo tu pequeña biodata, eres fuente de inspiración para nuestros estudiantes de ciencia política y relaciones internacionales, y creo que eres la personificación de lo que muchos de ellas y ellos sueñan con que puedan llegar a materializar en su trabajo profesional. Entonces, agradezco mucho también tu presencia en este conversatorio, y Diego va a hablar con nosotros, va a hacer un esbozo de análisis regional y también un llamado a la acción. Entonces, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Angélica. Déjame agradecer a todas las personas que han hecho este evento posible, a todas las personas que nos están acompañando. Es importante resaltar que si queréis hacer lo que estoy haciendo, a por ello. El mundo está allá afuera, es vuestro, y absolutamente, sobre todo hablo para las mujeres que durante muchos siglos, no décadas, siglos, se le ha dicho que no podían hacer determinadas cosas. Todos los días para mí son fuente de inspiraciones decenas de mujeres como las que me acompañan en la organización Every Woman Treaty, que me demuestran que se pueden hacer cosas grandes en el mundo. Le voy a comentar un dato. Sé que ya hemos hablado de datos, ya hemos dado números, pero creo que es importante dar una dimensión de esto, ¿no? Porque para poder crear un impacto sobre el trabajo que está haciendo esta increíble alianza, es necesario también crear una conciencia sobre la urgencia y la gravedad de esta masiva violación de derechos humanos que están sufriendo las mujeres y las niñas alrededor del mundo. Aquí abro y cierro un paréntesis. Yo soy un hombre y claramente soy consciente de que la violencia que reciben mujeres y niñas no viene de la nada, viene seguramente de la estructura social basada en un sistema patriarcal particularmente opresivo y ejercida en la mayor parte de los casos por los hombres. Entonces es importante que los hombres formen parte y se concienticen sobre la necesidad de crear un mundo mejor para todas y todos, que es exactamente un mundo libre de violencia contra mujeres y niñas. Este evento ha comenzado desde hace alrededor de 55 minutos. Bien, según los datos que nos ofrece las Naciones Unidas, en 2020 han muerto alrededor del mundo 81,000 mujeres y niñas asesinadas. Eso significa que desde cuando hemos comenzado a hablar, han sido asesinadas en el mundo 8 mujeres o niñas. Si bajamos los datos a las mujeres y niñas que han sido asesinadas por personas que conocen, que son el 58% de ese número, significa que desde cuando hemos empezado a hablar sobre ese tema, hoy ya han sido asesinadas en el mundo 5 mujeres o niñas
por personas de su entorno familiar o por su pareja. Estos son los datos que estamos manejando. Esta es la violación masiva de derechos humanos que estamos intentando afrontar. Lamentablemente, hablando de América Latina, que es la región del mundo a la que dedico desde hace 10 años mis esfuerzos y mis energías personales también, porque es una región del mundo que particularmente amo, y en este momento me encuentro en vuestro país, me encuentro en Colombia, en Bogotá. Hablando de América Latina, decía, lamentablemente, pese a esta gran ola fuertísima, transversal, que está sacudiendo la región, podemos ver que la situación que viven las mujeres y las niñas sigue siendo particularmente grave. Imagínense que América Latina es la única región del mundo donde en los últimos 25 años no ha disminuido la tasa de matrimonio infantil, adolescencial, o sea, matrimonio por debajo de los 18 años. Estos siguen siendo datos de Naciones Unidas. Tenemos países como, por ejemplo, Venezuela, Honduras y Ecuador, siempre datos de Naciones Unidas, en este caso a través de CEPAL, que son países con una tasa de embarazo adolescente que va debajo solo de África subsahariana. Estamos viendo y lo vemos todos los días que la violencia contra las mujeres en la región es multifacética, intersectorial, es sobre todo interseccional, porque en la región tenemos una presencia enorme del factor interseccional. Cuando hablamos de América Latina y del Caribe, estamos hablando de un territorio que abarca desde México hasta Argentina, incluyendo las Antillas menores y mayores. Estamos hablando de alrededor de 650 millones de personas, en la que están incluidas 50 millones de personas que se reconocen como indígenas y 130 millones de personas que se reconocen como afrodescendientes. Sabemos, ya por experiencia, sin profundizar en esto, que no es lo mismo pertenecer a una etnia o a una determinada clase social, tener acceso a estudio o no tenerlo, haber nacido en un espacio rural o en ámbito urbano, y también en el ámbito urbano dependiendo de la zona donde se desenvuelve la vida de estas mujeres o niñas. Todo esto son elementos que en América Latina empeoran el conseguimiento del acceso a los derechos fundamentales para mujeres y niñas. Hoy es un día particular en Colombia, donde una vez más vemos reflejado como al interior de los conflictos las mujeres y las niñas son las que llevan la peor parte. Y es una cosa que vemos reflejada también hoy en el mundo en los dos contextos que podemos ver y que ya fueron nombrados, por ejemplo, el de Ucrania y el de Afganistán. Las mujeres transversalmente sufren siempre de manera más grave cualquier tipo de situación de conflicto, guerra o inestabilidad o vulnerabilidad que se pueda dar en una particular sociedad o en una particular situación. Sin olvidar, y esto es importante decirlo, y creo que algunas intervenciones ya lo subrayaron, que todavía existen brechas en el derecho muy importantes. Esta es una opinión mía, se las comparto. Yo personalmente, por el trabajo que estoy haciendo en la región, desde el lado académico, desde el lado periodístico y desde el lado de la cooperación internacional, no puedo dejar de ver y percibir que el derecho en América Latina sigue viendo y tratando a las mujeres así como los hombres ven y tratan a las mujeres. ¿Eso en qué se transforma? Se transforma en impunidad, se transforma en imposibilidad de poder poner una denuncia efectiva, imposibilidad de poder hablar, trabajar con funcionarios públicos que tengan una preparación en términos de géneros y que puedan recibir una denuncia sobre cualquier tipo de violencia sin revictimizar a la víctima. Estos son, repito, algunos ejemplos que nos hablan de una situación regional con las diferencias del caso, hablando, por ejemplo, de México, donde el año pasado fueron matadas 10 mujeres al día. Lo repito, 10 mujeres al día. La situación particular de la contabilidad de feminicidio en México hace que de estas más de 3.600 mujeres que han sido asesinadas en México el año pasado, solo 1.000 hayan sido reconocidas como femicidio.
esto también es un problema de una falta de homogeneidad en la región con respecto a lo que, lo decía ya él antes, con lo que entendemos por femicidio, como en otros casos de violencia. En la región también, a medida de que las mujeres estén ampliando su espacio de acción, conquistando su espacio de acción, en términos políticos, por ejemplo, van aumentando las violencias que sufren con respecto, por ejemplo, a las redes sociales o con respecto a la violencia política directamente dentro de sus propios partidos o en la esfera política en general. Serían muchos los ejemplos que puedo dar aquí, pero creo que ya he dado un marco general que nos puede ayudar a entender un poco qué está pasando en el mundo y en la región latinoamericana. Región latinoamericana donde no es una casualidad que las consignas de estos movimientos transversales estén hechas por mujeres. Pensamos, por ejemplo, al tema de que el futuro será feminista y ecologista o no será. Ni la tierra ni las mujeres son territorio de conquista. Estas son consignas de movimientos que se han ido gestando a lo largo de las últimas décadas y que hoy caminan sobre vuestras piernas. Y estoy pensando a las jóvenes estudiantes que nos están escuchando. Hoy son ustedes los testigos y las grandes protagonistas de las luchas que están por llegar. Y este nuevo tratado también sirve para eso, porque sabemos muy bien que la CEDAW, con todos los avances que provocó en 1979 y con los protocolos 19 y 35 que empezaron a tocar el tema de violencia, forma parte de un conjunto legal internacional que posiblemente no refleja las nuevas generaciones, no refleja lo que ustedes quieren, no refleja exactamente vuestro movimiento. Y una cosa importante que se pide a América Latina, donde en algunos países existen ya marcos regulatorios que son avanzados con respecto a otros países del mundo, se pide también un ejercicio de enorme sororidad para que no dejemos las hermanas de Afganistán, de Vietnam, de Rusia, por ejemplo, sin protección, sin una mínima protección. Porque si es verdad, por ejemplo, que en América Latina y el Caribe contamos con Belén do Pará, que pese a los varios problemas que puede tener, y los hemos identificado y hemos hablado también sobre esto en otros espacios y podemos ampliar, y pese a la CEDAW, y pese al tema que la CEDAW tenga los años que tiene y no puede recoger, que viene antes de la época de Internet, las nuevas fronteras de la violencia, existen unos marcos regulatorios que pueden ser atingidos por las mujeres y las niñas. Por las niñas menos en realidad, porque ese es otro problema y ahora lo voy a profundizar. Pero existen partes del mundo, el 70% de las mujeres en el mundo, que no pueden atingir a ningún marco regulatorio. Abro y cierro paréntesis con las niñas. Trabajamos muy atentamente sobre el tema de niñas y lo incluimos en nuestro statement, en nuestro manifiesto, un tratado, un nuevo marco legal internacional que puede erradicar la violencia contra mujeres y niñas, porque al día de hoy no existe un tratado internacional específico para niñas. El único tratado, que es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que es la convención más ratificada del mundo, habla exactamente de niños. Adentro de la convención claramente se amplía esto y no se habla solo de niños, pero se utilizan casos específicos como, por ejemplo, los niños soldados, pero se dejan afuera otros casos que tienen que ver con las niñas, como los matrimonios forzosos, como los reclutamientos para volver esclavas sexuales a las niñas en situación de conflicto, como el embarazo adolescencial, todos estos elementos que no están recogidos en ninguna convención y que para la alianza de Every Woman Treaty es importante y relevante poner a la atención de todas las personas que se quieran sumar a este llamado. Every Woman Treaty trabaja a distintos niveles. Trabajamos con activistas, con personas interesadas en sumarse a la causa, que trabajen circularmente, individualmente. Trabajamos con asociaciones de bases, con ONGs nacionales e internacionales. Trabajamos
con organismos multilaterales y con gobiernos, decision makers, personas que toman decisiones, para luego llegar a gestar ese nuevo tratado. Y dejo para la parte final que Yael pueda también un poco explicar cómo se gesta, ¿no?, ese tratado internacional, porque efectivamente entendemos que no para todas sea obvio la manera en la que se gesta un tratado de ese tamaño a nivel internacional. El llamado a la acción. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo singularmente? ¿Qué puedo hacer yo como organización? En primer lugar, existe un petitorio, un formulario que se puede llenar en nuestro sitio web, donde personalmente estamos diciendo: yo apoyo el llamado para un nuevo tratado. Esto es una acción ya personal, ya directa, en la que ustedes se están sumando a las decenas de miles de personas de distintos niveles, índoles y rol político, profesional, diplomático, han hecho en el mundo. Sucesivamente pueden crear grupos, comités de apoyos, pidiéndonos, y aquí estamos para esto, toda la información del caso que le podamos ofrecer para que puedan hacer grupos de presión sobre quienes toman la decisión en su país, en su espacio, tanto sea un espacio de municipalidad como departamental, como universitario o como, por ejemplo, a nivel de país, gubernamental, estatal. También existe la posibilidad, como lo recordaba Débora, de sumarse a nuestra fellowship 1000 Voces, que por ahora se está realizando en inglés, pero muy pronto habrá la posibilidad de poderla frecuentar en español, y también ayudarnos a hacer brecha en los medios de comunicación. La profesora Angélica Rodríguez nos ayudó ya, por ejemplo, con un artículo extremadamente detallado y muy bien realizado en La Silla Vacía, en el que se afrontó los varios temas específicos relacionados con Colombia. Entonces es importante también hacer brecha en los medios de comunicación. Nos pueden seguir, por ejemplo, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y ayudarnos a replicar los mensajes que estamos proponiendo y ayudarnos a tener una voz aún más importante ahora en la próxima cita que tenemos de aquí a pocos días, que será el Summit de las Américas, ese enorme evento que va a convocar los 35 países que forman parte de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, para que discutan sobre temáticas importantes a nivel regional. Y Every Woman Treaty, gracias al apoyo de todas las activistas y de esta enorme coalición que soporta el llamado, estará ahí presente como sociedad civil para que sea puesto en la mesa este importante y urgente elemento de discusión a nivel regional, para que pueda ser trasladado en las sedes oportunas y ser globalizado. Yo paro aquí por el momento, pero claramente disponible para seguir esclareciendo posibles dudas, inquietudes o ampliando informaciones que sean necesarias en la parte final del debate. Una vez más, gracias a la Universidad del Norte para hospedar ese panel. Gracias a las colegas que la verdad han hecho un trabajo increíble, y a las personas que están trabajando en el backstage, que nos ayudan y nos permiten tener este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu intervención. Importantísimo el análisis regional que tú nos ofreces y que también nos hace más visible los desafíos que tenemos particularmente en América Latina y el Caribe. Nosotros somos una institución que está en un contexto particular, y somos muy conscientes también de esos desafíos que nos unen con otros espacios geográficos, pero que también nos hacen muy, muy particulares y que nos llaman justamente a la acción que tú nos comentas. Es muy importante, y yo reitero acá, hago un poco eco de tus palabras sobre ese llamado a la sororidad.
no solamente en nuestras realidades nacionales, que si nosotros hacemos el ejercicio hay mejores o peores condiciones entre unas y otras, ¿verdad? Pero también en ese ejercicio de mirar internacionalmente de todos los aprendizajes, pero también de todos los aportes que podemos hacer. Y es fantástica la manera con la que tú terminas tu intervención, se enlaza muy bien justamente con una de las preguntas que tenemos acá para la ronda final de conversación, y es la importancia de ese llamado a la acción. Todo, desde nuestras realidades, de nuestras cotidianidades, saberes e intereses, podemos aportar a este tema de diferentes maneras y podemos generar resonancia. Este es un tema que cada vez requiere más visibilidad. Muchas veces se piensa que en términos de los derechos de las mujeres ya todo está consumado, avanzado, y que ya estamos, mejor dicho, absolutamente en un umbral de logros impresionantes. Y si bien es cierto que hemos avanzado muchísimo, espacios como la pandemia, lo decía muy bien tanto Yael como Débora previamente, pues nos traen muchos retrocesos y nos dejan nuevamente de manifiesto la urgencia de esa acción y justamente de pensar, de ampliar y de apoyar iniciativas como la que se nos ha presentado el día de hoy. Yo quisiera invitar tanto a Yael como a Débora y a Diego a esta conversación final. Hemos recopilado una serie de preguntas, de intervenciones. Quisiera leerlas en voz alta para que ustedes las puedan conocer, para que la audiencia, porque estuvieron dejuiciados y entonces no estamos utilizando el canal, pero bienvenido también los otros espacios. Tuve yo un boom de WhatsApp acá recibiendo comentarios, sobre todo de varios de los estudiantes con los que comparto, y nos gustaría un poco poder conversar con ustedes las apreciaciones que tienen al respecto. Hay en las tres intervenciones elementos que ya se han tocado, pero que tal vez, pues ya que tenemos la oportunidad de ampliar la información, sería interesante. Voy a recoger rápidamente las preguntas. La primera, siempre hay un interés, uno siempre se pregunta por su casa. Digo yo, uno se pone en contexto y justamente dentro de esta reflexión latinoamericana. Y hay una persona que quisiera saber de pronto si Colombia ha participado en el acuerdo y si lo ha hecho, cómo lo ha hecho. Creo que es como una duda que siempre se nos genera, oiga, nosotros cómo vamos ahí, cómo jugamos en esta propuesta. Otra pregunta, además que está toda en mayúsculas, pero que creo que es bien interesante justo con la reflexión final, pero de pronto si podemos ampliar un poquito más otras ideas o pueden compartir con nosotros algunas ideas. Las personas, cuando yo pienso, oiga, yo, María Gabriela, yo, Cecilia, yo, Estefanía, que estoy escuchando esta conversación y me parece súper atractivo el asunto y me siento identificada, está como dice Yael en esas cifras terribles. Si la violencia afecta a una de dos mujeres, cada una nos podemos sentir identificadas, bien sea porque nos ha tocado o porque alguien muy cercano que amamos, con la que vivimos, con la que compartimos, le ha tocado. Y en ese sentido, acá me parece fantástico que esté todo en mayúsculas como gritando, ¿cómo podemos aportar este tipo de iniciativas? Acá la pregunta es, yo como estudiante, ¿qué podría hacer? Ya, Diego, nos ofreciste una cantidad de experiencias, creo que la vivencia propia también de Débora es muy iluminadora en ese sentido, pero de pronto para complementar. La tercera pregunta que nos pone acá, los acuerdos nunca se cumplen o se cumplen parcialmente o el cumplimiento depende del líder de turno. ¿Qué medidas se han tomado o qué medidas, perdón, han tomado en cuenta para que este acuerdo sí se cumpla? Ahí creo que es interesante conocer esas reflexiones. Hay otra pregunta, creo que quedaron muy picados y muy interesados, lo digo muy positivamente, con la intervención de Débora, sobre el programa de 1000 voces. Ya Débora nos amplió un poquito más, pero acá creo que es interesante hacer hincapié, reforzar el mensaje. ¿Quién podría, si un estudiante, una estudiante está interesada
Por favor, ya que los tenemos acá, que le confirmen si podría aplicar, qué tendría que hacer, cuáles son los requisitos. Y creo que la pregunta final dice lo siguiente: entiendo que la iniciativa que proponen es un tratado. ¿Me podrían explicar, por favor, qué le hace falta oficialmente para que sea un tratado? Y si ustedes creen que los estados lo van a aceptar, dados los antecedentes y lo que decía la primera expositora, se refieren a Yael, de que los estados se salen de los tratados y avanzan las líneas conservadoras. Entonces es como un gran racimo de preguntas. Cada una nos daría casi que para tener otra charla, pero es interesante que en la medida de sus conocimientos, pues apelando un poco también a su generosidad, no solamente en la experticia, sino también en el tiempo, puedan compartir con nosotros algunas reflexiones frente a estos interrogantes. Gracias. Diego y Débora, yo creo que están como naturalmente para contestarlas. Diego, tú puedes hablar de la parte de Colombia. Débora, yo creo que ahí te hicieron tus preguntas, generación de relevo. Creo que también aquí se ve la brecha intergeneracional, aunque no aparente. Yo creo que le llevo por lo menos 20 años a Débora. Pero puedo ser su mamá. Esto creo que es la parte interesante, ¿no, Yael? La parte interesante porque hace ver cómo esto sea algo internacional, intergeneracional, interseccional, que tiene que ver con realmente todas las mujeres y las niñas alrededor del mundo, ¿no? Y hombres también, me toca a mí, tengo esta responsabilidad hoy, hombres también que entendiendo una necesaria y urgente deconstrucción de esta masculinidad tóxica, ¿no? Que también nos hace daño y que es en muchos casos, en la mayoría de los casos, es la razón por la que luego se genera esta violencia. Hay un tema que se tocó y quiero poner un ejemplo porque creo que es muy... puede dar muy al caso. Antes nombraste, Yael, para hacer un ejemplo, ¿no? Uno de los casos más sonados, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque estamos hablando de personas conocidas, que son Johnny Depp y Amber Heard. Dejando de lado el curso que hará la justicia, yo leí un comentario, no de una experta, no de una persona que trabaja esto desde hace 30 años, de una estudiante en México que hizo una reflexión tan pertinente que esto hace ver cómo efectivamente lo que decía la profesora Angélica, desde nuestro pequeño espacio de acción, pequeño o grande, a segunda de cómo sea, tenemos la capacidad de impactar. Ese comentario que hizo esta estudiante de México fue luego viralizado porque realmente era, no quiero decir obvio, pero tenía un poder de reflexión brutal. Ella dijo, ninguno de ustedes estaba cuando acontecieron los hechos entre Johnny Depp y Amber Heard. Así que no pueden saber lo que pasó. Lo que sí pueden saber es que en vuestros comentarios despectivos sobre Amber Heard, que está denunciando esto, están detrás de la pantalla mujeres que están sufriendo violencia todos los días, leen eso y dejan de ir a denunciar. Porque no quieren pasar por eso. Imagínense, una reflexión que de base, ¿no? Que cualquiera hubiera podido hacer. Brutal. Se viralizó y hizo reflexionar millones de personas. Imagínense. Entonces, uno no tiene que ser un jefe o una jefa política para, gracias al espacio que tenemos, intentar concienciar, ¿no? Sobre eso. Entonces, es importante también saber que hoy también las herramientas que lamentablemente son utilizadas para ejercer violencias, cyberbullying, ciberacoso y todo eso, pueden servir para una movilización positiva, ¿no? Y somos las y los autores de eso, sí sabemos cómo se puede hacer. Por otro lado, y disculpen que me haya ido para ese lado, pero creo que era interesante también hacer ver que desde una laptop y en casa realmente podemos generar un gran impacto, ¿no? Claramente también saber que la información y la inteligencia sin el conocimiento y la capacidad de interpretar los datos llegan hasta cierto punto. Entonces, es ahí donde la información, la guía de personas que ya están haciendo esto desde hace muchos años puede ayudar, ¿no?
Hablando de lo que está haciendo Colombia, bueno, en primer lugar, lo que está haciendo Colombia, estamos aquí, la Universidad del Norte. Colombia académicamente y humanamente abrió las puertas del primer momento para decirnos, aquí estamos, recibimos el llamado. Estoy hablando por parte de la sociedad civil, que es lo que me compete en cuanto punto focal para América Latina y el Caribe. Mi interfaz son las personas que forman parte de la sociedad civil, tanto siendo activistas o organizaciones no gubernamentales o instituciones como la universidad. Entonces, bueno, estamos aquí. Ya vuestra universidad es un ejemplo de cómo Colombia quiere ser on board, de cómo Colombia quiere estar en la primera línea con eso. También en Bogotá hemos tenido muchísimas conversaciones con grupos de organizaciones que están trabajando sobre derechos de la niñez, con organizaciones que tienen larguísimas trayectorias trabajando con derechos humanos. Abro y cierro paréntesis. Every Woman Treaty no tiene la idea de llegar en los países y decir, eso es el tratado, eso es lo que se tiene que hacer y síganos. La idea es todo lo contrario. Llegar en los países como en Colombia, rescatar todas las buenas prácticas de organizaciones que están trabajando en los barrios, en las ciudades, todos los días, defendiendo los derechos de las mujeres, tanto en los espacios sociales como en los espacios jurídicos, para rescatar estas buenas prácticas y sumar el llamado nacional al llamado internacional. Esto es lo que estamos haciendo. En Colombia, muchas organizaciones han tenido conversaciones con nosotras para poder llegar a hacer eso. Entonces, el próximo paso en Colombia es crear una coalición o un comité, llamámoslo comité nacional, que en Colombia pueda ser la voz de Every Woman Treaty en Colombia, así como existe ya o se está gestando en otros países. Luego Yael, que se ocupa de la parte diplomática, un trabajo realmente gigante, enorme, les puede contar también que Colombia, por otro lado, también a nivel institucional, ha sido uno de los países que ha demostrado interés en poder apoyar esa causa en los espacios pertinentes cuando hablamos de un carácter político-diplomático. Gracias, Diego. Bueno, con Colombia lo que hemos hecho como parte de la ronda de conversaciones que estamos teniendo con motivo de la Cumbre de las Américas que va a ser celebrada en junio, nos reunimos con la misión ante la OEA, con la representante subalterna, a quien le agradó mucho por lo menos el texto del proyecto. Obviamente no puede hablar a nivel institucional porque necesitan siempre la voz de la Cancillería para apoyar en esto, pero tuvimos receptividad y luego con Diego hemos estado haciendo trabajo de base con alianzas de la niñez, etcétera, dentro de Colombia. También quisiéramos reunirnos con la Consejería para la Mujer. Tuve la fortuna de conocer a alguien que trabajó en ese departamento, pero ya no está activa y me gustaría que nos reuniéramos todos con ella porque la realidad es que esto es un trabajo de equipo, ¿no? Esto no es una imposición de ninguna manera, sino es un tratado global donde tienen que reforzarse los estándares que existen y que ya están asegurados a nivel internacional. Con eso quiero enlazar con la parte de los estándares internacionales y cómo vamos a asegurarnos de que se cumplan. Ya existe prueba de qué es lo que está siendo respetado, de qué es lo que está siendo cumplido y de que algunos países donde habían unos estándares sumamente precarios han estado dispuestos justamente gracias a la presión internacional y porque también se incluyen protocolos a subir sus estándares. Hemos tenido también la desafiante situación de algunos países donde ha habido retrocesos durante los últimos 2 años. Se ha aprovechado el contexto de la pandemia para imponer algunas restricciones a las libertades, pero de todos modos lo que queremos decir es que ya hay estándares probados que funcionan. Entonces, sin querer bajar los estándares más óptimos a los que nosotros queremos aspirar, hay estándares globales que ya están aprobados y que no hay vuelta atrás, que ya están ahí, que son sólidos, que están reflejados y están reflejados en el lenguaje del primer tratado, del borrador del tratado. Ese borrador de tratado recoge ese lenguaje que ha sido aceptado ya en los instrumentos más globales que están aprobados para la protección de mujeres contra la violencia, mujeres y niñas. Por otra parte, en términos de cómo nos vamos a asegurar de que haya implementación, bueno, primero que el monitoreo es mucho más riguroso que lo que existe hoy en día. O sea, el monitoreo que tenemos hoy en día está basado básicamente en prácticas de narrativa y no en respuestas de sí o no.
con lo cual siempre hay una manera de salirse de las obligaciones a las que están adscritos los países. O sea, si tú tienes una narrativa, puedes básicamente modificarla de la mejor manera que te convenga. Por ejemplo, la CEDAW tiene los reportes de cada cierto tiempo, los mandas, haces las preguntas, el país te contesta. Bueno, la manera como nosotros queremos formular los reportes a través de este nuevo borrador de tratado es una respuesta sí o no, y está basado ya en prácticas exitosas que tienen el Tratado de Minas y el Tratado de Tabaco. Son respuestas que son sí, no está sujeto a interpretación, no hay líneas grises, es sí y no, y eso va a facilitar también que tengamos una base de datos contextualizada que pueda permitirnos también pedir o imponer una mayor adherencia a las obligaciones a las que se están suscribiendo esto. Y la otra cosa es que tratándose de un instrumento global, eso hace que pueda ser mucho más efectivo el tema de la rendición de cuentas entre unos y otros. Sobre cómo se negociaría esto, bueno, hay tres maneras de cómo se puede negociar un tratado, todos dentro del marco de Naciones Unidas, pero dentro del marco de Naciones Unidas tenemos la Asamblea General, que es la asamblea donde podría discutirse ese tema. Obviamente una cantidad cercana a 200 países se sentaría a negociar, es bastante engorroso, es difícil que pase una negociación de este calibre dentro de la Asamblea General, pero han pasado resoluciones, por ejemplo, para considerar que la visión es un derecho humano. Entonces la embajadora de Bangladesh ante Naciones Unidas logró pasar una resolución que decía que la visión era un derecho humano y que básicamente todos los derechos humanos tenían que estar protegidos por este derecho a poder tener la visión y poder tener cubiertos servicios para su visión. Mucho más sencillo que pasar un tratado para eliminar la violencia contra mujeres y niños. Sin embargo, está la otra modalidad, que es a través del Consejo de Derechos Humanos. Son 47 países, se puede negociar dentro del Consejo de Derechos Humanos, no es imposible, es algo que vemos como una posibilidad. Y luego hay métodos mucho más novedosos que son bastante, han fijado la pauta en procesos anteriores, como el Tratado de Minas, y es un tratado que se negoció bajo el liderazgo de un ministro canadiense, Lloyd Axworthy, una fórmula que hizo que se negociaran los contenidos por fuera de Naciones Unidas, entre naciones, miembros de Naciones Unidas, y una vez que se obtuvo una negociación en cuanto al lenguaje que sería usado, que también permitió un margen de maniobra de elevar las responsabilidades y el contenido, etcétera, se volvió a insertar ese lenguaje y ese contenido dentro de Naciones Unidas, y hoy en día 122 países son, por ejemplo, firmantes de la Convención del Tratado de Minas. Entonces, hay tres maneras que nosotros hemos identificado. Por ahora estamos explorando, depende de la voluntad política de los países, y como hemos visto, tenemos dos países que formalmente han hecho un llamado al tratado de manera global. Esperamos que para la Cumbre de las Américas pueda haber esa disposición de Colombia y de otros países también a formular un llamado al tratado global. Creo que es importante que vean que la ciudadanía apoya este tipo de peticiones, lo que yo llamo generar una presión positiva, que vean que es realmente una necesidad, y por eso estamos teniendo este tipo de encuentros. La realidad es que queremos informar a la población, queremos socializar el tratado, queremos que se nos hagan las preguntas difíciles que nos están haciendo, que podamos responderles, porque este trabajo ha sido un trabajo de campo de muchos años, de mucho esfuerzo, de levantar data, de levantar información, de hablar con las activistas, de hablar con las sobrevivientes. Hemos recogido básicamente evidencia robusta como para poder abordar este tema de una manera responsable, y con tal quiero que sepan que tienen absoluto apoyo de nuestra parte si necesitan el día de mañana entablar conversaciones con autoridades para tener todo el material del que necesiten, y que esperamos que esta charla haya podido dilucidar alguna de sus inquietudes. Gracias. Muchísimas gracias, Diego y Yael. Débora, no sé si tú quieras ampliar un poquito la información sobre 1000 Voces. Perfecto, gracias. La coalición, dentro de todo el trabajo arduo que ha hecho, preparó el esquema de las 1000 voces para realmente capacitar a los activistas, pero no en el sentido de que necesariamente ya tienes que tener un proyecto armado, tu propia organización, todo un trabajo hecho. También está abierto al público, y con tal de
de ser activista y querer generar un cambio, está abierta la invitación para el curso. Me explayo un poco más. Me corrijo, no son 7, son 8 clases de aproximadamente 3 horas, 3 veces por semana, que aparte tienen una carga horaria de aproximadamente 20 horas entre lo que serían lecturas, ejercicios, prácticas y revisiones. Es bastante profundo en lo que nos van explicando. Y siempre se hacen uno a uno, hay prácticas, hay charlas, es sumamente dinámico. Lleva su parte de lectura porque estamos hablando de capacitarnos en Derecho Internacional y demás, pero les recuerdo, en este momento está en inglés, próximamente va a estar disponible en español y prontamente ahora en breve les ofrecemos en el chat el mail donde pueden vocalizar sus ganas de participar en la coalición, en el proyecto de las 1000 voces. También quiero rescatar a la pregunta de las personas, ¿cómo podemos aportar en este tipo de iniciativas? Porque volviendo un poco sobre lo que mencionaba, que uno cuando incursiona en esto de que realmente toma la decisión de que quiere generar un cambio, lo puede llegar a ver como algo tan grande porque a muchísima gente no ha tenido o las herramientas o la capacitación o las oportunidades o directamente el apoyo social que se necesita para poder llevar adelante estas causas, pero no dejemos de recalcar, por un lado, el poder que tenemos de comunicarnos y de darle visibilidad a todas estas causas que nos importan, y por otro lado, lo que es nuestro entorno directo, porque también, por ejemplo, ¿qué nos moviliza a todos y qué puede ayudar el comedor público de tu ciudad? Los comedores públicos de tu ciudad ofrecen una mochila completa de útiles escolares para los niños, para que puedan arrancar el año académico y para que puedan avanzar en su educación, que es una de las herramientas más importantes que tenemos, por ejemplo. O los refugios de mujeres, en qué estado se encuentran, si se puede hacer una recaudación, ya sea de fondos o de recursos o de tiempo que se le pueda dar para mejorarlo. Y también desde la pregunta de como estudiante, ¿qué podemos hacer? Les hablo también como estudiante, yo estoy estudiando licenciatura en Administración de Empresas, es seguirnos capacitando y seguirnos uniendo a movimientos en los que realmente podamos ver que estamos generando un impacto positivo. Muchísimas gracias a ustedes tres por esta conversación tan enriquecedora de parte del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad en el Norte, en vocería también de nuestro grupo estudiantil Feminún. Agradecerles por este espacio a Yael Marciano, directora de diplomacia para la organización Every Woman Treaty, a Débora Laña, miembro de la coalición, a Diego Batisteza, punto focal en América Latina y el Caribe de Every Woman Treaty, y de manera muy especial también a quienes nos acompañaron, a José, que hizo posible que esto técnicamente funcionara, y no queremos olvidarte y por el contrario hacerte un reconocimiento a toda tu disposición, y a una persona muy especial que acá en el departamento y en general en la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales le tenemos mucho cariño, y es nuestra egresada Carolina Durán. Gracias a ella, una egresada de este programa, de esta Casa de Relaciones Internacionales, tuvimos la oportunidad de conocer Every Woman Treaty, y ella ha sido el vínculo, el eslabón fundamental que ha hecho que tengamos diferentes actividades, y digo diferentes porque todo comenzó con una conversación y poco a poco esa semillita ha ido creciendo, y queremos plantar árboles de conocimiento y de que sigamos sembrando justamente este ejercicio de conciencia, de sensibilidad, pero sobre todo de acción, porque creo que uno de los mensajes más importantes de esta charla ha sido que todos y todas, desde nuestros espacios, desde nuestros saberes y desde nuestros conocimientos, podemos aportar.
Este es un tema que no es un tema que puede pasarse por alto. Es un tema urgente, necesario, que en nuestro contexto, y ya no lo hablo solamente como colombiana, sino específicamente en el Caribe, si nosotros viéramos la minucia, justamente en el Caribe las cuestiones de violencias multidimensionales contra las mujeres, niñas y adolescentes, pues suman más, que resulta una cuestión muy dolorosa y muy preocupante. Entonces tiene toda nuestro interés desde el ámbito académico, pero también personal. Así que nuevamente reconocer, agradecer por este espacio, por su generosidad, por esa posibilidad de transmitirnos cosas tan complejas de una manera tan asequible. Eso se los agradecemos muchísimo, hace parte justamente de nuestros procesos formativos. Y a todas y a todos quienes se conectaron esta tarde y que sabemos que justamente este espacio que nos permite tener a disposición para futuras consultas la conversación va a seguir creciendo y se va a convertir en un material de consulta para reflexiones sobre el tema. Entonces, muchas gracias y las esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.